tiene que ver con una disciplina que es muy importante para el cristiano, pero que considero que se ha abandonado y que es esencial para el crecimiento de nosotros como siervos de Jesucristo, para poder ser efectivos en la obra que Él nos pone y obviamente tener recompensas aquí en el reino de Jesús cuando Él venga a reinar en la tierra por estos 1000 años. ¿Okay? Como seres humanos en los últimos años hemos descubierto un poder inmenso en los átomos. ¿Quién no conoce lo que es la energía atómica? ¿Sí? Nos la han enseñado en la escuela. El hecho de que algo tan invisible se pueda desatar una energía tan grandiosa que puede destruir tantas personas, tantos seres humanos y ciudades, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando sobre 2 ciudades de Japón se envió la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y cómo se destruyeron esas ciudades. Una bomba pequeña, pero con esa energía atómica desatada, pues algo súper poderoso, miedoso. Y desde ahí hemos visto el miedo que hay en la raza humana de que unos contra otros, a través de estas bombas atómicas, nos destruyamos. ¿Sí? Pero también en el ámbito espiritual, también hay poderes importantes que se nos da la palabra de Dios para sus hijos. ¿Sí? Un poder espiritual para ejecutar de manera efectiva la obra que Jesús tiene para nosotros. En estos últimos años, y aún aquí en esta iglesia, he hablado de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Inclusive como un hermano se me acercó hace poco y me contaba de sus luchas y se acordó de que yo le hablé de mis luchas como cristiano. Y me preguntó cómo fue que dejaste de luchar tanto contra esa parte carnal. Y dice, bueno, recibí el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y desde ahí, pues, puedo decir que mi vida pasó a ser más espiritual que carnal, más buscando al Señor, haciendo lo que Él nos pide, que solamente lo que mi carne me pedía hacer. ¿Sí? Siempre hay mensajes, siempre hay motivadores, siempre hay científicos que te dicen que si tú haces ciertas cosas, tu salud en determinadas circunstancias va a mejorar. ¿Sí? Por ejemplo, yo leí últimamente en periódicos de acá de Colombia artículos que recomiendan un vegetal o una fruta que va a tener un beneficio específico en tu salud. Por ejemplo, ayer leía por lo menos 3 títulos. Uno en El País de Cali dice esto: ¿cómo usar vinagre para quitar las manchas de la piel? Entonces tienes un problema, tienes una debilidad y te dicen en la piel y te dicen cómo usar el vinagre. Me imagino que después de aquí alguien va a salir después a mirar el país y a mirar cómo es que hace para quitarse las manchas. Otro, El Tiempo de Bogotá, decía ayer: la hierba aromática que mejora la memoria, cuida el cerebro y las consigues por todos lados. ¿Cuál será esa hierba? No lo sé, yo no leí el artículo, solo sé que está el título ahí. ¿Sí? La revista Semana dice, ayer decía, los efectos que tiene el consumo del agua con limón en la sangre. Si tienes problemas de sangre, a lo mejor te conviene leer este artículo. Pero siempre hay algo, ¿no? Hay algo que te dice, mira, haz esto, ¿sí? Y vas a tener un progreso. Especialmente en el caso de los seres humanos que sufrimos tanto con la salud, ¿sí? De una u otra manera, estamos en un mundo caído, ¿sí? Tendremos siempre tribulaciones. Sabemos que los hospitales, aún en estos momentos, están en Colombia, en todas partes del mundo, están llenos de gente que tiene un problema y que está buscando una respuesta en un médico, en una pastilla, en una enfermedad, en algo, para poder, ¿sí?, quitarse esa tribulación. ¿Sí? Pero también en la palabra de Dios hay algo que acelera el progreso espiritual de un hijo de Dios. Y eso vamos a hablar de Dios. En la palabra de Dios hay algo que el Dios nos muestra, hay una verdad espiritual que acelera tu progreso, el progreso espiritual mío, ¿sí? Para servir a Jesús efectivamente y tener una vez más recompensas inclusive en el reino de los cielos. Por eso titulé el estudio de hoy El poder atómico del cristiano.
Suena raro, ¿no? El poder atómico cristiano. Pero eso inclusive es el título de un libro que leí. ¿Sí? Un libro que fue escrito en el año 48 y que muchos cristianos que leyeron ese libro, que fue un estudio de este señor acerca de esta disciplina, ¿sí? Que ha sido abandonada casi en la iglesia moderna, ¿sí? Cuando ellos aplicaron precisamente esta disciplina, hubo avivamiento en diferentes partes del mundo. Hubo inclusive salvación de muchas personas en grandes cantidades, sanación divina aplicada sobre las personas a través de hombres y mujeres que aplicaron esta verdad a sus vidas y que la siguieron aplicando. ¿Sí? Entonces, ¿saben ustedes cuál es esa disciplina? ¿Cuál es el poder latente que hay en la Biblia para el cristiano? ¿Alguno se imagina cuál es? La oración. La oración, pero falta otra palabra. La oración y el ayuno. La oración y el ayuno. ¿Sí? ¿Qué es la oración y el ayuno? Simplemente es la actividad de orar con el Padre, ¿sí? Bajo la influencia del ayuno. O sea, la Biblia claramente muestra el ayuno, es más, Dios lo diseñó, ¿sí? Y el ayuno simplemente es un estado en el cual la persona se pone, llega a su carne, ¿sí? Para tener un tiempo de oración con Dios. Hay una gran diferencia en orarle a Dios cuando uno está lleno de su carne, satisfecho. Y hay una gran diferencia, y la vamos a aprender comparado cuando tú oras, ¿sí? En un tiempo de ayuno. Entonces, ¿qué es el ayuno? Porque hay que definirlo. Desgraciadamente, en esos tiempos, la gente habla de las mismas palabras, aún a nivel cristiano, pero cuando tú le preguntas la definición de esa palabra, cada uno tiene una definición diferente. ¿Sí? Entonces, cuando la gente dice, ¿tú ayunas? Y dice, sí, yo ayuno. Pero hay que preguntar, ¿qué tipo de ayuno haces tú? ¿O cómo describes tú el ayuno? Aun cuando oras, dices, yo oro, ¿cómo oras tú? ¿Qué es orar para ti? ¿Sí? Y hay que ir en los detalles para saber en verdad si la persona está haciendo algo que es bíblico o no es bíblico. Entonces, el ayuno, como lo define la Biblia, es la abstinencia ¿de qué? De la comida, ¿sí? Desgraciadamente, las iglesias modernas, lo digo porque pues hablaba con una hermana hace poco y ya estaba muy animada porque decía, en nuestra iglesia vamos a hacer un ayuno por 21 días. Yo le dije, sí, ¿y cómo va a ser? Sí, el pastor nos dijo que podíamos ayunar del alcohol y de Instagram. Y yo le dije, ayunar del alcohol y de Instagram por 21 días. Ok. Yo le dije, bueno, pues suena bonito, pero eso no es el ayuno y no te va a servir para nada. Te reto a que leas Isaías 58. Que está todo el capítulo de cómo Dios sí describe el ayuno que Él diseñó para sus hijos. ¿Sí? Uno no puede ayunar de algo que es un vicio. O sea, un cristiano que está practicando bebiendo alcohol, ¿cómo va a ayunar del alcohol para después de 21 días volver al vicio? No tiene ningún sentido. Instagram es un vicio, es una adicción. Si es algo que apela a tus sentidos, a la carne tuya. ¿Sí? ¿Cómo vas a decir que vas a ayunar de Instagram o de Facebook o del café o del chocolate o lo que sea, ¿sí? A la televisión, para después volver a lo mismo que apela a tus sentidos? ¿Sí? Claramente la Biblia habla, ¿sí? De la abstinencia de la comida. Ahora, también la persona que escribió este libro hace bastante tiempo, él quiso también aclarar, porque en esa época la gente no ayunaba porque decía que el ayuno que le han enseñado era un ayuno que implicaba abstenerse de comer y abstenerse de beber agua. ¿Sí? Entonces, la persona este hermano que hizo el estudio buscando el ayuno en la Biblia, claramente mostró que el ayuno no es el hecho de dejar de beber agua. ¿Por qué? Porque uno puede dejar de comer y por diseño uno puede fácilmente estar 40 días sin comer y no le pasa nada a tu cuerpo, tú no te mueres. Pero si tú dejas de beber por poquitos días, ¿sí? Básicamente tu cuerpo empieza, ¿sí? a fallar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el estar sin agua, ¿qué produce el estar sin agua? Produce sed. ¿Sí? Produce sed. ¿Sí? Ganas de tomar algo después. Pero el estar sin comer, ¿qué produce?
Hambre. ¿Sí? El estar sin beber agua, ¿qué produce al final? Produce sed. Pero el estar sin comer produce hambre. Entonces, claramente no debemos asociar la abstinencia de agua con el ayuno. ¿Sí? Y si tú ayunas, como Jesús lo hizo, y lo vamos a ver cómo Jesús lo hizo, ¿sí? Donde en verdad te abstienes de comida sólida, pero bebes agua, va a ser de manera física un ayuno que es beneficioso para ti, para tu cuerpo, pero también va a ser de un beneficio espiritual gigantesco, que es lo que vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ayuno completo? Vamos a una vez más, vamos a ver a Jesús cómo lo hizo. ¿Sí? Y en este libro, este hermano definía el ayuno como esto: cuando el hambre se va, hasta que el hambre retorna. Una definición interesante. Cuando el hambre se va, ahí empieza tu ayuno, y lo terminas cuando el hambre retorna. ¿Sí? Cuando el hambre retorna a ti. Miremos entonces el ejemplo de Jesús, porque si Jesús ayunó, ¿sí? Y Jesús ayunó inclusive antes de empezar su ministerio, antes de predicar que era el Mesías, antes de sanar personas, antes de escoger discípulos. Dice la Biblia que fue bautizado por Juan el Bautista y después dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. ¿Sí? ¿Y cómo fue tentado? Vamos a leerlo en Mateo 4, verso 2. Dice aquí que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Entonces está implícito que Jesús, ¿qué hizo? Bebió agua. Porque ¿qué es lo que tuvo? Él dice que tuvo sed. No, tuvo agua. Y acordémonos que en Jesús, mucha gente dice, no, pero es que el ayuno del que hizo fue porque Jesús es Dios. Pero recordemos que Jesús fue totalmente es Dios y totalmente humano. Y como humano, Él nos está dando el ejemplo a seguir. ¿Sí? Porque aún así, Él no tiene por qué ser bautizado por Juan el Bautista, porque Él no tiene pecado. ¿Sí? Pero Él mismo le dijo a Juan el Bautista, es necesario que tú me bautices. ¿Para qué? Para que se haga toda justicia. O sea, el Padre lo había dicho, bautízate para que los demás cristianos que te sigan a ti y también sean bautizados en el agua, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Jesús. Entonces, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados en el agua? Levanten la mano. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos de ustedes han seguido el ejemplo de Jesús de ayunar 40 días? Si no lo han hecho, pues les queda mucho tiempo para hacerlo. ¿Ok? Nos queda mucho tiempo para hacerlo. Pero dice aquí que tuvo hambre. ¿Sí? Entonces vemos que Jesús, inclusive Satanás, cuando lo tentó, la primera cosa con lo que tentó a Jesús fue con estas palabras: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en ¿qué? En pan. O sea, aún Satanás sabía que Jesús no tenía sed, tenía hambre. ¿Sí? Entonces claramente, a nivel de método, cuando quieras ayunar y cuando estemos a ayunar, simplemente es abstinencia de comida, pero toma agüita. El agua es pura, el agua no estimula tu carne. Inclusive el agua sirve al final de que tú lleves un tiempo ayunando, 1 o 2 semanas, inclusive te ayuda a eliminar todas las toxinas que has tenido en tu cuerpo de tanto comer todo el tiempo. Tú le das un descanso a los riñones, al hígado, a todas cosas. Solamente lean. O sea, lo que dicen los médicos acerca, aún recomiendan médicos que recomiendan enfermedades como el cáncer, que gente, si puede de una manera controlada, que ayunen. ¿Sí? Obviamente para el cristiano, ¿sí? El ayuno no es para eso, a nivel físico, ni para perder de peso. ¿Sí? Pero el ayuno, aún así, es una ciencia, no es sobrenatural. ¿Sí? Hay gente de otras culturas que han ayunado, los hindúes han ayunado, los musulmanes ayunan. ¿Sí? Pero simplemente solo el cristiano puede esperar resultados sobrenaturales. ¿Sí? Solo el cristiano puede esperar resultados sobrenaturales. ¿Sí? Y lo vamos a ver aquí, en la palabra de Dios. La falta de ayunar puede explicar el hecho de que los cristianos apostaten de la fe, de que pierdan su primer amor. Porque el hombre en últimas cuida solamente de la naturaleza de sus deseos, aún de la comida, en vez de fortalecer su alma, su espíritu.
¿sí? Y fue Dios mismo, como dije, si tienen como tarea leer Isaías 58, el hecho de que Dios diseñó el ayuno para nosotros, para que tengamos ese poder, ¿sí? Que inclusive tuvo Jesucristo. Cuando Jesús dijo, y más grandes obras ustedes harán, ¿por qué no se ven las obras que Jesús hizo en nosotros, en este tiempo? Mucho de eso tiene que ver con esto, con que no somos hombres y mujeres de ayuno y oración. ¿Okay? Hay una historia bien hermosa en la Biblia, en Hechos 10, y la pueden leer también como tarea, pero solamente voy a parafrasear algunos versos, y es la historia en Hechos 10, donde por primera vez el Espíritu Santo se derrama en personas que no eran judías, ¿sí? En los gentiles. Y en esta historia vamos a ver las dos personas más importantes de la historia, que son Pedro y el apóstol Pedro, y también después Cornelio, que era el centurión romano. Pero quiero que notemos las circunstancias en las que ellos recibieron visión del cielo, ¿sí? Visión del cielo. Y en Hechos 10, verso 9 dice esto: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea, los romanos que iban a buscar a Pedro, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta quiere decir era más o menos el mediodía, ¿sí? O sea, Pedro estaba ¿qué? En ayunas, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo? Se fue a ¿qué? A orar. Orar junto con el ayuno. Y en ese momento dice que tuvo una gran ¿qué? Tuvo hambre, o sea, no tuvo sed. Tuvo hambre, ¿sí? Y quiso comer. Y cuando le pasó esto, entonces fue cuando vino la visión, que le decía que comiera cerdo y todas estas cosas que no comía porque era judío. Pero una vez más, la voz del cielo le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y se refería precisamente a ¿qué? A que iba a venir después gente que era gentil, y para que fuera a predicar el evangelio también a los gentiles. Entonces después Pedro va a la casa de Cornelio, pero mira lo que Cornelio le dice a Pedro cuando se encuentra con él. Verso 30. Cornelio no era un cristiano, pero era alguien que quería conocer a Dios, temeroso de Dios. Una persona que daba inclusive limosna y todo eso. Y Cornelio le dice esto a Pedro: hace 4 días, el verso 30, que a esta hora yo estaba ¿en qué? En ayunas. Imagínate, una persona no creyente, un impío, que entiende la oración y el ayuno. Y dice a la hora 9, que es como ¿qué? Las 3 de la tarde. Mientras oraba en mi casa. ¿Sí? Un hombre que no era cristiano todavía. ¿Sí? Que ni siquiera tenía el concepto judío, ni siquiera la ley judía, todo eso. Un romano. ¿Sí? Dice aquí: y en ese momento, mientras oraba, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Oración, ayuno para Cornelio, oración y ayuno para Pedro, visión celestial, dirección para Pedro, dirección del Espíritu Santo ¿para quién? Para Cornelio. ¿Quién los junta? Dios mismo, el Espíritu Santo. ¿Quieren recibir ustedes una dirección clara de Dios en sus vidas cuando no saben qué hacer? Oración, ¿en medio de qué? Momentos de ayuno, ¿sí? De ayuno. Veamos lo que le dice en este capítulo Pedro a Cornelio, cómo Pedro describe a Jesucristo. Verso 38, y eso es importante para lo siguiente, porque dice aquí, dice Pedro de Jesús: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, o sea, poder es dinamita, como poder atómico, ¿no? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos cristianos. Qué hermoso que alguien nos describa a nosotros como: wow, esta persona es alguien que se la pasa ¿qué? Haciendo bienes, está bendiciendo a las personas alrededor de su barrio, alrededor de sus familiares y todo esto. Y aún así viendo personas oprimidas por Satanás, enfermas, esclavizadas, endemoniadas, y liberándolas, sanándolas, porque Dios estaba con él.
¿sí? Obviamente Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, pero aún así como humano, para que Jesús fuera ungido con el Espíritu Santo y con poder, vamos a ver lo que Él hizo. Ya aprendimos que antes de iniciar su ministerio, ¿qué hizo? Ayunó 40 días y 40 noches. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús sanó a un oprimido por el diablo, ¿sí? Y vamos a ir entonces a la historia en Marcos 9, del niño que estaba poseído por un demonio y que los apóstoles, los discípulos no pudieron sacar. Marcos 9. Entonces, Marcos 9, no la voy a leer toda, simplemente voy a ir al final. Vemos que los discípulos no pudieron sacar a este demonio, que lo que hacía era tratar de matar a este niño, lo echaba al fuego, lo echaba al agua. El papá estaba totalmente sufriendo por mucho tiempo. Llegó a los discípulos. Él sabía que los discípulos podían sacar demonios, porque obviamente Jesús le da autoridad a ellos, ya sabemos eso, ¿no? De sanación y de sacar demonios, pero no pudieron con este demonio. Y eso llegó a los oídos de Jesucristo, ¿sí? Y Jesús sí lo hizo, ¿sí? Jesús sacó a ese demonio. Pero después los discípulos cogieron a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarla afuera? ¿Cuál es la respuesta? Y les dijo Jesús, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Una vez más, Jesús no vio este demonio gigante como sea y se fue después 3 días, 4 días, 5 días a orar y ayunar y después dijo, hey, ahora sí tráiganlo, lo puedo sacar. No, Jesús en el instante sacó al demonio. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús es una vida ¿de qué? De ayuno y oración. ¿Esa es tu vida? ¿Esa es la mía como cristiano? ¿Es tu vida una vida de oración y ayuno? ¿Quieres ver el poder de Dios a través de ti para mostrar la misericordia de Dios a las personas de manera sobrenatural? ¿Sí? Solamente si tu vida, según lo que dice Jesús aquí, es de ¿qué? De oración. Si tu estilo de vida es de oración y ayuno. Veamos esta misma historia, pero narrada en otro evangelio, en el evangelio de Lucas, perdón, en el evangelio de Mateo, me equivoqué en el primer servicio, Mateo capítulo 17, ¿sí? Y en la misma historia, viene Jesús, saca al demonio de este niño, queda sano, como vimos que él sanó a toda la gente que era oprimida por Satanás, pero vienen acá en esta historia, vienen los discípulos y le preguntan a Jesús aparte, en el verso 19, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo, ¿por vuestra qué? Poca fe. Ellos tenían fe, pero su fe era incipiente, era pequeña. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Cuando yo leo esto, y no sé cómo tú lo lees, pero en verdad yo quiero que a mí me pase esto, porque Jesús lo dice, es su palabra, es su promesa. O sea, ¿cómo ves tú esta palabra? Cuando tú ves y lees esto, dices, deseo ver esto en mi vida, porque es una promesa de Jesús. Y si no se cumple, entonces ¿quién es mentiroso? ¿Es Dios mentiroso? No. El problema somos nosotros que no creemos en su palabra, ¿sí? Que no obedecemos su palabra. Pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género, hizo Jesús, no sale sino con ¿qué? Oración y ayuno. Entonces, acá en este pasaje, claramente, la fe es lo más importante que tenemos los cristianos. La fe en Jesucristo nos da ¿qué? Salvación. Vamos para el cielo. Tenemos seguridad de salvación. Pero ahora esa fe tiene que ser ¿qué? Probada, tiene que ser sí trabajada para que también podamos ver ese poder también para ayudar a otros seres humanos que también conozcan a Cristo, a Dios, también sean salvos, ¿sí? Y acá dice Jesús que tu fe tiene que ser como un grano de mostaza, no por lo chiquita, sino lo que aquí Jesús quiere decir es que si ustedes han visto un grano de mostaza y lo después como crece, termina siendo casi más grande que un árbol, y no es un árbol, es un vegetal, pero es como un árbol gigantesco, ¿sí? En la medida que esa semilla está siendo abonada, está siendo llena, ahí claramente crece. Y en la medida que tú creces va a haber
posibilidad de que hagas más cosas, obras más grandes inclusive de las que has hecho antes en nombre de Jesús, con el tiempo, ¿sí? ¿Y cómo se da eso? Jesús lo dijo, con oración y ayuno. Sí, la oración juntada con el ayuno va a hacer que Dios te lleve de gloria en gloria. ¿En qué? Que tu fe, tu relación con Él, la confianza que tienes en Él, en el poder de Él, para todas las cosas que te suceden alrededor tuyo y en tu propia vida, ¿sí? Se dé. Ese es lo que dice aquí. Y eso ha sido abandonado, eso ha sido ignorado por la iglesia. Ha sido tan ignorado que yo les puedo decir que si ustedes tienen una versión de la Biblia que no sea la Reina Valera, ¿sí? Si es la nueva versión internacional o la nueva versión viviente, cosas así, cuyo manuscrito original es el manuscrito católico, léanlo, Marcos 9:29, y lean Lucas 17:21, y va a decir, pero este género no sale sino con oración. ¿Quién quitó la palabra ayuno de esas Biblias para colocar una Biblia que tiene un poder menos? ¿Quién fue el que haría eso? Para que nosotros no tengamos este poder y no sepamos de esta disciplina y de esta verdad bíblica. ¿Quién crees que fue? Satanás, el enemigo. Así que tengan cuidado con la Biblia que leen. Tengan siempre una Reina Valera. Si quieren leer la otra para tener una parte diferente, pero la más cercana a lo que es los pergaminos más respetados, desde Martín Lutero y todas las personas que salieron en el protestantismo, usaron los manuscritos más respetados, ¿sí? Y no los manuscritos del Vaticano, que es donde han usado los últimos expertos griegos en los últimos años, han usado los pergaminos que son corruptos, ¿sí? Y si no, investíguelo, busquen en el internet, si quieren estudiar un poquito más acerca de los manuscritos y todas cosas así, de dónde vienen y cómo vamos, investíguelo. Algo que a mí me fascina, investigar la historia del cristianismo por 2000 años, leer todo eso, de todas las denominaciones, todas cosas así, porque Dios es el mismo, ¿sí? Jesús es el mismo y el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, oración y ayuno, hermanos, ¿sí? Y yo les puedo contar algo, precisamente por lo cual me llevó a enseñar esto el día de hoy, cuando Salvador me invitó a enseñar hoy. Y es que por 2 años, con mi esposa hemos estado orando por una hermana, que es la hija por una chica que es la hija de una hermana que ha sufrido de enfermedades mentales, una chica que tiene 26 años, y desde los 18 años ha estado en hospitales psiquiátricos, ¿sí? Tiene lo que se llama un desorden de personalidad extrema, en inglés borderline personality disorder. Y esa niña es chica inservible, no puede hacer nada, simplemente depende de la mamá, de los psicólogos, de las drogas, de ansiedad, de antidepresivos, cuánta cosa. No ha podido hacer nada. Pues tu mamá estaba orando por tantos años, 12 años. Y Dios nos involucró a mi esposa y a mí a orar por ella también cuando conocimos de la situación. Y varias veces yo inclusive desfallecí en orar porque le decía, Padre, pero yo no veo, oro por esta persona. He visto tu poder en otras y tu respuesta en otras personas de oración, mi esposa y mío, por alguien, pero con esta chica no. Y hace 3 semanas el Señor me llevó a leer este libro de ayuno y dije, hey, voy a ayunar un poquito más de lo que he ayunado antes, voy a batir mi récord de ayuno. A ver qué puedo hacer, a ver si en verdad lo que dice aquí, de que hasta que el hambre se vaya, eso sucede, si en verdad es así. Y estaba leyendo el libro de Daniel, 12 capítulos, entonces dije, voy a ayunar 12 días. Voy a intentarlo, a ver qué pasa. A ver si no me muero antes, al cuarto, al quinto día, cosas así, ¿no? Y bueno, efectivamente eso fue increíble, porque después de que sí, la carne me pedía dolor de cabeza, no podía dormir por los primeros días, después la carne empezó a aguantarse, ya quedarse calladita, ¿no? Y después al final, a los 12 días, yo quería seguir, porque en verdad, como dice aquí, el hambre no había vuelto. Pero mi esposa me decía, hey, vamos a salir a comer, no hemos salido en 12 días, no has comido nada. Entonces ya lo corté y tenía que venir para acá, para Colombia. Pero lo hermoso no fue eso. Dije, a lo mejor es para el viaje a Colombia que me has pedido que ayune y que por lo menos aquí pase algo en Colombia. Pero no fue así. El miércoles pasado, la hermana esta me dijo, mira, mi hija
ha tenido unos ciertos eventos que ha sentido como espíritus en el cuarto, oscuridad, que la tocan, que esto, y tiene mucho miedo. Y me pidió saber si había alguien que pudiera ir a la casa y ungir el cuarto de ella para que salieran los demonios. Entendíamos que la Biblia no dice nada al respecto de eso. Pero obviamente me quedé callado y sabía lo que tenía que hacer, que era ir allá, hablar con ella, ¿sí? Escucharla y orar. Entonces invité a otro amigo, que es un chico lleno del Espíritu Santo, que también, que Dios lo ha usado mucho para sanar personas y para inclusive hasta liberar personas de demonios. Y le dije, vamos allá donde esta hermana. Esto fue el miércoles pasado, hace 4 días atrás. Y después de escucharla a ella, toda su historia, yo la llevé a la Biblia y le leí la historia del endemoniado gadareno, que Jesús sanó. Y después de eso le dije, mira, a lo mejor Dios quiere hacer esto contigo. Yo nunca he hecho nada de eso, las cosas así, pero veo la palabra de Dios y podemos orar por ti. Y efectivamente, oramos por ella y algo pasó ahí, eso. Algo que jamás yo he experimentado. La presencia de Dios tan fuerte, y esa niña pasó esto, una niña que estaba totalmente ansiosa, más su semblante a una mujer que estaba en gozo y cosas así. Y ella me dijo, yo tenía algo, ¿verdad? Y dije, sí, hay algo en ti. Y fuimos a alabar a Dios y todo eso. Y viendo eso, que Dios mismo me llevó a esto del ayuno y hacerlo, y de pronto Él mismo usando eso, algo que yo no había podido hacer antes, ¿sí? Y eso es disponible para cada uno de nosotros, ¿sí? Para terminar, en Isaías 58 se nos dice precisamente eso, ¿sí? Voy a leer la última parte de Isaías 58, pero mira lo que es el verdadero ayuno y lo que causa, cuál es el resultado que Dios dice que va a hacer en ti y en mí y en otras personas si ayunas de la manera que Dios mismo lo diseñó. Isaías 58, verso 6 dice esto: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Sí? Dios mismo regaña a los judíos porque ellos ayunaban simplemente para ellos y para que Dios hiciera cosas en ellos, pero el verdadero ayuno es para que nosotros seamos mensajeros de Dios. ¿Para qué? Para la liberación de otros. ¿Acaso no eso fue lo que hizo Jesucristo? Sí, lo hemos visto, ¿sí? No fue lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron el ejemplo de Jesús de una vida de oración y ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento, eres una persona avara que le cuesta inclusive compartir de lo que seas aún en la iglesia. El ayuno va a hacer que tú cambies. Seas una persona que comparte el pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y mira lo que dice Dios: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. También se puede traducir tu sanación, ¿sí? Una persona que ora y ayuna cuando Satanás te ataca, aún con enfermedades, simplemente cuando ores Dios te va a sanar y se va a hacer rápidamente, porque tienes una vida de oración y ayuno. Lo dice aquí, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Sabes qué? Dios, donde vaya, donde Él te mande, Él va a estar cuidándote, ¿sí? Pablo, cuando fue a Corinto, dijo que él fue con temor y con temblor porque había estado en otra ciudad antes y lo habían golpeado, casi lo habían casi medio muerto. Y él fue a Corinto a predicar porque tenía miedo. Jesús se le aparece y le dice: Pablo, no tengas miedo, sigue predicando, porque aquí tengo muchos que son míos. Y se quedó ahí 1 año y medio y ahí plantó la iglesia de Corinto, de las cuales podemos leer la primera carta y la segunda carta de Corintios, ¿sí? Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Quieres que Dios te escuche? Rápidamente, mira, oración y ayuno. Clamarás y dirá a él: heme aquí. Si quitares de ti en medio del yugo el dedo amenazador y al hablar vanidad, serás transformado inclusive en tu carácter. Si eres tu pan al hambriento, saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y aún en las sequías saciará tu alma. ¡Qué increíble! ¿Sí? En las crisis económicas de Colombia, dice ahí el cristiano que ora y ayuna, dice acá, dice: Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma. Eso es condicional. Eso no es solamente porque sí, porque soy cristiano. Eso depende de que tú quieras andar en la presencia de Dios en oración. ¿Y qué?
y ayuno, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Acaso eso no describe a Jesucristo? Un restaurador de nuestros corazones rotos, ¿sí? Cambió nuestro lamento ¿en qué? En baile. Jesús lo hizo. Y nos llama a nosotros también. Porque acá este ayuno, ahí no dice que es para Jesús, dice para todo aquel que crea que sea siervo de Jesucristo. Así que hermanos, tienen su palabra y léanla y oren. ¿Es tu vida una vida de oración de ayuno? ¿Qué tan regularmente ayunas? ¿Sí? En Mateo 6, Jesús dice cuando ayunes. Jesús espera que el cristiano ayune, no que sea una opción. Cuando ayunes, hazlo de esta manera. No lo hagas como los fariseos, pero ellos ayunaban, pero hazlo de una manera privada, en lo secreto. ¿Sí? Es una expectativa el cristiano. ¿Quieres en verdad tener una iglesia poderosa, que sea una iglesia de oración y ayuno? Y hay ayuno corporativo, pero más el ayuno privado, porque dice Jesús, Jesús dijo, porque una vez lo que te haga en privado, Dios te lo va a recompensar públicamente. Amén. Bueno. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades que son ocultas de siglo en siglo, de generación en generación, pero tú cada vez la vuelves a traer a la vista. Y solo tú, Padre, puedes dar el querer como el hacer para que mis hermanos que han escuchado esta palabra simplemente se interesen en conocer más. Y no solo conocerlo, sino como Jesús dijo, no solamente oigan tu palabra, pero la pongan en práctica, la obedezcan, para que en verdad sean cimentados en la roca, que es Jesucristo, y sean personas que también como Jesús, ¿sí?, salven a otros de la opresión de Satanás, ya sea para salvación, para eternidad o aún temporalmente en esta tierra que con tanto dolor, con tanta injusticia, con tanta tragedia. Gracias, Padre, porque tú nos has puesto para eso, para mostrar tu misericordia, tu compasión a toda la raza humana, aquí en Bosa, en Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia y en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.